El doctor Eduardo Álvarez era la viva imagen del éxito. Su sonrisa amable y su mirada cálida inspiraban confianza en cada paciente. Su consultorio, elegante y moderno, era un testimonio de su dedicación a la medicina. Diplomas y reconocimientos adornaban las paredes, contando una historia de brillantez y compromiso. Los pacientes lo adoraban. Eduardo los recibía con una sonrisa, escuchando atentamente sus dolencias. Les recetaba los medicamentos más modernos, siempre con una palabra de aliento. Eduardo lo tenía todo: una carrera exitosa, una esposa amorosa y una vida llena de comodidades. Era la envidia de muchos, un ejemplo a seguir. Un día, Eduardo anunció un viaje a un simposio internacional de cardiología en Dubái. Era una oportunidad única, una muestra más de su compromiso con la vanguardia médica. Su esposa, Isabel, lo despidió en el aeropuerto con una mezcla de orgullo y tristeza. Eduardo le prometió llamarla todos los días, asegurándole que la extrañaría terriblemente. El viaje fue un torbellino de lujo y excesos. Eduardo se alojó en un hotel 5 estrellas con vistas al mar. Las conferencias, interesantes pero breves, se veían eclipsadas por fiestas nocturnas llenas de opulencia. Las cenas, regadas con vinos caros, se convertían en largas noches de risas y confidencias. Eduardo se codeaba con los mejores cardiólogos del mundo, sintiéndose parte de una élite selecta. De vuelta en casa, Eduardo trajo regalos extravagantes para Isabel: un collar de diamantes, un bolso de diseño, una fragancia exclusiva. Pero algo había cambiado. Eduardo estaba distante, evasivo. Sus llamadas telefónicas eran breves y frías. Isabel no podía evitar sentir una punzada de sospecha. ¿Qué había pasado en Dubái? ¿Por qué Eduardo se comportaba de manera tan extraña? Un día, mientras ordenaba la maleta de su marido, Isabel encontró un pequeño frasco vacío de un medicamento para la disfunción eréctil. Su corazón dio un vuelco. La sospecha se transformó en una terrible certeza. Isabel no podía ignorar lo que había encontrado. La duda la carcomía por dentro. Necesitaba saber la verdad, por más dolorosa que fuera. Comenzó a investigar los viajes de Eduardo. Descubrió que los simposios eran organizados por grandes laboratorios farmacéuticos. Los viajes, los hoteles de lujo, las fiestas, todo estaba pagado por las farmacéuticas. ¿A cambio de qué? Isabel temía la respuesta. Encontró foros en internet donde médicos y representantes de ventas hablaban de los simposios. Los describían como vacaciones pagadas donde se cerraban tratos comerciales. Regalan viajes a cambio de recetas, decía un comentario. Los médicos son como niños con juguetes nuevos, decía otro. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Isabel confrontó a Eduardo. Él, al principio, lo negó todo, pero las pruebas eran irrefutables. Eduardo confesó que los simposios eran en realidad una fachada para promover medicamentos. Los laboratorios les pagaban viajes y les llenaban de regalos a cambio de que recetaran sus productos. Isabel estaba destrozada. El hombre que amaba, el médico en quien confiaba, era un fraude. Su carrera, su éxito, todo era una mentira construida sobre la corrupción. Eduardo le rogó que lo perdonara, que todo lo había hecho por ella, por darles una vida mejor. Pero Isabel sabía que era mentira. Él lo había hecho por él mismo, por su ego, por su avaricia. La noticia de la doble vida de Eduardo se extendió como la pólvora. Sus colegas, antes envidiosos de su éxito, ahora lo miraban con desprecio. Los pacientes, que antes lo idolatraban, se sintieron traicionados. ¿Cómo pudo jugar con su salud de esa manera? Eduardo se convirtió en un paria en la comunidad médica. Su nombre, antes sinónimo de excelencia, ahora era sinónimo de corrupción. Perdió su prestigio, su reputación, su carrera. Lo único que le quedaba era la vergüenza y el remordimiento. Doña Carmen, una anciana que llevaba años consultando a Eduardo por su artritis, se sintió especialmente traicionada. Él nunca le había preguntado por su vida, por sus dolores. Siempre le recetaba el último medicamento del mercado, sin importarle los efectos secundarios. Doña Carmen se dio cuenta de que Eduardo no la veía como una persona, sino como un cliente. Un cliente al que podía recetar medicamentos caros a cambio de comisiones.
Su fe en la medicina se vio profundamente afectada. ¿Cuántos médicos más estarían haciendo lo mismo? ¿Cuántos pacientes estarían siendo tratados como simples números en un balance comercial? Años después, Eduardo se encontró solo y olvidado en un pequeño apartamento. Los diplomas y reconocimientos que antes adornaban su consultorio, ahora estaban guardados en una caja polvorienta. Sus manos, antes firmes y precisas, ahora temblaban sin control. Eduardo había pagado un alto precio por sus pecados. Su historia era un recordatorio de que la ambición desmedida y la codicia pueden destruir incluso al hombre más prometedor.